Lugar en que se abre la sucesión en conformidad al artículo 955 Código Civil. La sucesión se abre en el último domicilio del causante, y de acorde con el 148 Código Orgánico de Tribunales. El juez competente para conocer de todos los asuntos relacionados con la sucesión por causa de muerte de una persona el del último domicilio del causante. Además, ante este juez se tramita la posesión efectiva cuando deba ser conocida judicialmente, también se tramita de los trámites de apertura y publicación de testamento cuando corresponda, y se tramita el juez partidos, entre otros asuntos relacionados con la sucesión, art. 1001 Código Civil, y también es el último domicilio del causante el cual determina la legislación aplicable a la sucesión. Artículo 1001. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su revocación si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita. Ley que rige la sucesión. En las distintas legislaciones se han formulado diversos criterios para determinar la ley que regirá una sucesión. Así, por ejemplo, hay legislaciones que ocupan como criterio para determinar la ley que regirá la sucesión el lugar en que se encuentren situados los bienes, otras distinguen entre donde se encuentran situados los bienes muebles e inmuebles. Otras legislaciones aplican la nacionalidad de causante para determinar la ley aplicable. Y otros, la ley del domicilio. Conforme al artículo 955 inciso segundo optó por el criterio del domicilio. La sucesión se regla por la ley del último domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales. Por tanto, si el causante fallece con su último domicilio en Chile, se rige por la ley chilena. En cambio, si lo tuvo en el extranjero, la sucesión se rige por la ley extranjera. Es la regla general que determina el 955. Artículo 955. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvos los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales. El 955 tiene una excepción al art. 16 Código Civil. Los bienes situados en Chile rigen por la ley chilena, incluso si sus dueños son extranjeros y no residen en Chile. Pero resulta que si el último domicilio del causante fue en el extranjera, pero dejó bienes situados en Chile, estos bienes por aplicación del art. 955 inciso 2 se regirán por la ley extranjera y no por la ley chilena como hubiera sido aplicando el artículo 16, sino que se regirán por la extranjera, por aplicación del 955. Artículo 16. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas. Excepciones a la regla del artículo 955 inciso 2. El artículo dispone que la sucesión, si bien la ley se regirá por la ley del último domicilio, será salva las excepciones legales, que todas pertenecen al de internacional privado. Caso del chileno fallece en el extranjero y deja herederos chilenos. Artículo 15, contempla casos de extraterritorialidad de la ley chilena, contempla 2 casos en que la ley chilena sigue al chileno en el extranjero. Una se relaciona con los de IOBL que tiene el chileno respecto de su cónyuge y parientes chilenos. Por tanto, el chileno fallece en el extranjero teniendo su último domicilio en el extranjero. Por aplicación del 955 la sucesión del chileno se regirá por la ley extranjera. Pero una parte de esa sucesión que es relativa a los degrados del cónyuge y parientes chilenos, esa sucesión se rige por la ley chilena. Artículo 15. A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Primero, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Segundo, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. Caso del extranjero que fallece dejando herederos chilenos. Artículo 998.
Este tiene lugar cuando un extranjero fallece teniendo su último domicilio en el extranjero pero dejó herederos chilenos. Se refiere a esto el 998 que analizaremos al analizar la sucesión intestada. Es importante considerar de este punto, ahora, que de acuerdo a este artículo los herederos chilenos tendrán en las sucesiones ab intestado de extranjeros abiertas en el extranjero los mismos derechos como si la sucesión se hubiera abierto en Chile. Y tendrán un derecho preferente para adjudicarse los bienes que ese extranjero tenía en Chile. Es decir, de acuerdo al 955 la sucesión de este extranjero de último domicilio extranjero se rige por ley extranjera, pero una parte de ella que es relativa a herederos chilenos que hubiera dejado el causante, se va a regir por la ley chilena. Además, estos herederos podrán adjudicarse con preferencia los bienes que ese extranjero hubiera dejado en Chile. Esta ley es básicamente una protección al chileno. Básicamente se les da preferencia a los chilenos sobre los bienes chilenos, y si no hay bienes chilenos, se les da preferencia de ir al extranjero a pelear sus bienes. Artículo 998. En la sucesión ab intestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, Ley 19.585 tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero. 3. Caso de la muerte presunta. Esta debe ser declarada por el juez del último domicilio que el desaparecido tuvo en Chile. Y como la muerte presunta es declarada en Chile, la sucesión se abre en Chile y se rige por la ley chilena. Esto hace excepción al 955 si es que el desaparecido al momento de desaparecer tenía su domicilio en el extranjero. Ahora, si el desaparecido nunca tuvo domicilio en Chile, no se podrá tramitar su muerte presunta en Chile. Caso de una persona que fallece dejando bienes en Chile y su sucesión se abre en el extranjero, de acuerdo al artículo 27 Ley 16.271 que es la ley sobre herencia, donaciones y asignaciones, mandata que se debe pedir en Chile la posesión efectiva de esa herencia respecto de los bienes situados en Chile, y el objeto de que se declare la posesión en Chile no es otro que cobrar el impuesto de herencia de los bienes en Chile. Lógicamente, si se trata de bienes inmuebles, se deben realizar las inscripciones del artículo 688 del Código Civil, ante qué juez se tramita esta posesión efectiva. El artículo 143 Código Orgánico de Tribunales. Esta posesión efectiva se debe tramitar por el juez del último domicilio que el causante haya tenido en Chile y si no tuvo domicilio en Chile, será ante el juez del domicilio del solicitante de la posesión efectiva, lo que se reiteran en el art. 27 INC. 2 Ley 16.271. El anterior señala que cuando la sucesión se abra en el extranjero, deberá pedirse en Chile, no obstante lo dispuesto en el artículo 955 del Código Civil, la posesión efectiva de la herencia respecto de los bienes situados dentro del territorio chileno, para los efectos del pago de los impuestos establecidos por esta ley. La posesión efectiva, en este caso, deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que pida la posesión efectiva, si aquel no lo hubiere tenido. De la delación de las asignaciones conforme al artículo 956 inciso 1 Código Civil. La delación de una asignación es el actual llamamiento que la ley hace para aceptar o repudiar la asignación, por lo anterior, deferida la asignación. Nace para el heredero o legatario el derecho de aceptar o repudiar la asignación momento en que se defiere uno la asignación, según el inciso segundo del 956. La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente. Por lo anterior, fallecido el causante, se produce la apertura de la sucesión y la delación de la asignación, naciendo para el asignatario el derecho de aceptar o repudiar esa asignación. Si bien, tanto la apertura como la delación se producen al fallecer el causante, en doctrina se distingue claramente ambas instituciones, señalándose que la delación de la asignación es una consecuencia de la apertura de la sucesión, y hace nacer en el asignatario, sea heredero o legatario, el derecho de aceptar o repudiar la herencia o legado. Por lo tanto, cronológicamente hablando, se producen 3 etapas al fallecer el causante.
Una ocurre siquiera un instante después de la otra. Artículo 956. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. 1. Defiere, cuando se transmite la herencia a los herederos. La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente, o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional. Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso de contravenirse a la condición. Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. Se produce la apertura de la sucesión, es aquella que habilita a los herederos, como vimos, para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. Se produce la delación de la asignación, que es, como vimos, el actual llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar la asignación. Nace el derecho del asignatario para pronunciarse sobre si acepta o repudia la asignación. Unido a estos tres, también al fallecer el causante opera la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir el derecho real de herencia y la posesión legal de la herencia.